Mi nombre es Carla, y lo que voy a contar sucedió hace algunos años, cuando yo tenía apenas 16 años. Vivíamos en un departamentito apretado en Guanajuato, yo, mi mamá y mi hermanito. No era gran cosa, pero era nuestro hogar, ¿sabes? Nos las arreglábamos como podíamos. Mi mamá, pobrecita, trabajaba como una condenada para poner comida en la mesa. A veces me quedaba despierta en la noche, escuchándola llegar tarde, con pasos arrastrados por el pasillo. Me daba una lástima, vaya, pero no podíamos quejarnos, ¿verdad? Al menos teníamos un techo sobre nuestras cabezas. El dinero siempre andaba escaso, pero nos las ingeniábamos. Recuerdo como si fuera hoy, mi mamá contando los pesos para comprar tortillas, racionando cada centavo como si fuera oro. El refrigerador vivía más vacío que lleno, pero aprendimos a contentarnos con poco. Mi hermanito, pobrecito, a veces lloraba de hambre, y yo fingía que no tenía ganas de comer solo para que él pudiera repetir. Uno aprende a ser fuerte cuando no tiene opción, ¿sabes? Nuestra rutina era siempre la misma: despertar temprano, tomar un café aguado y salir corriendo. Yo a la escuela, mi mamá a sus chambitas en las tiendas del centro histórico, mi hermanito a la guardería. Por la noche nos juntábamos para cenar cuando se podía. A veces era solo un pozole aguado dividido entre 3. Pero eran en esos momentos que nos sentíamos una familia de verdad. Nos reíamos, contábamos las novedades del día, olvidábamos por un instante que la vida allá afuera era dura. ¿El departamento? Era un cuartucho en un callejón estrecho cerca de la universidad. Las paredes delgadas dejaban pasar todo tipo de ruido de los vecinos. Por la noche se podían oír las peleas, los llantos de niños, hasta los ronquidos de Don Miguel del 302. El olor a humedad era constante, por más que intentáramos ventilar. En verano era un horno, en invierno un congelador, pero era nuestro rinconcito, ¿entiendes? Hacíamos lo posible por dejarlo acogedor, con unas plantitas por aquí y por allá, unos cuadros viejos en la pared. Algo que me marcó fue el día que nos regalaron esa tele vieja. Fue un jueves lluvioso, lo recuerdo como si fuera hoy. Doña Lupita, nuestra vecina del piso de arriba, tocó a la puerta con ese cacharro en los brazos. «Es para ustedes», dijo. Estaba juntando polvo en mi casa. Mi mamá se apenó de rechazarla, así que la aceptamos. Era una tele de tubo, ¿sabes? De esas antiguas, pesadas como plomo. Nos emocionamos todos, pensando que ahora tendríamos un poco de diversión en las noches vacías. Mi hermanito saltaba de alegría, imaginando las luchas que podría ver. Yo ya pensaba en las novelas, en las películas que podría mirar. Mi mamá sonrió por primera vez en semanas. «Les va a hacer bien», dijo, «tener un poco de distracción». Poco sabíamos que esa tele iba a traer mucho más que simple distracción. Esa misma noche prendimos el aparato, ansiosos, al principio solo estática. Normal, ¿no? Tele vieja, antena improvisada. Pero después de un rato logramos sintonizar un canal. Era una película antigua, en blanco y negro. La imagen estaba medio borrosa, pero se alcanzaba a ver. Nos quedamos ahí, los 3 amontonados en el sofá viejo, hipnotizados por la pantallita. Fue la primera vez en mucho tiempo que nos sentimos normales. Pero luego, a medianoche, me desperté con un ruido extraño. Era como un zumbido, ¿sabes? Bajito, pero molesto. Pensé que sería algún vecino con la radio prendida, o tal vez una tubería haciendo ruido. Me levanté para ver qué era y me quedé helada. La tele estaba prendida, sola. No había nadie en la sala, pero ahí estaba, encendida, mostrando pura estática, y el ruido venía de ahí. Me quedé parada mirando aquello, sin entender. Fue ahí cuando empezó. Fue ahí cuando nuestra vida se puso de cabeza. Las noches se volvieron una pesadilla viviente. Me acostaba en la cama, tensa, esperando que algo sucediera. Y siempre sucedía.
La tele se prendía sola, llenando el cuarto con esa luz azulada y fantasmagórica. Al principio, era solo estática, ese ruido molesto, pero pronto las sombras empezaron a aparecer. Eran formas oscuras, indefinidas, que bailaban en la pantalla como si tuvieran vida propia. A veces, parecían siluetas humanas distorsionadas. Otras veces, eran solo manchas negras que se movían de un lado a otro. Lo más aterrador era cuando la pantalla se ponía completamente negra. El silencio era ensordecedor. Me quedaba ahí, paralizada, esperando. De repente, un destello. Una imagen aparecía por una fracción de segundo. Una vez, vi un rostro gritando. Otra vez, una mano extendida como si quisiera alcanzarme. Eran tan rápidas que apenas tenía tiempo de procesar lo que había visto antes de que desaparecieran de nuevo. Esto me dejaba en un estado constante de alerta, con miedo de lo que podría aparecer a continuación. Había noches en que la tele se prendía y apagaba sola. Era como si alguien estuviera jugando con el control remoto, pero no había nadie ahí. Se encendía por unos segundos, mostrando destellos de imágenes que no lograba descifrar, y luego se apagaba de nuevo. Este patrón se repetía por horas, poniéndome cada vez más nerviosa. Lo peor era que nunca sabía qué esperar. Cada destello podía traer una nueva visión aterradora. Una noche, me desperté con un ruido extraño que venía de la sala. Cuando llegué allí, la tele estaba prendida, pero la pantalla estaba completamente negra. De repente, una luz blanca intensa surgió en el centro, como si fuera un túnel. Me quedé hipnotizada, mirando aquello. Por un momento, tuve la impresión de ver figuras moviéndose dentro de ese túnel de luz, pero antes de que pudiera estar segura, todo desapareció, dejando solo la oscuridad de la pantalla. Las apariciones eran siempre misteriosas e impredecibles. A veces, eran solo sombras que parecían moverse en las esquinas de la pantalla. Otras veces, eran patrones extraños, como símbolos que no reconocía. Hubo una noche en que vi lo que parecía ser una ciudad antigua, con edificios en ruinas. La imagen se quedó ahí por unos segundos antes de desaparecer en un parpadeo. Me quedaba preguntándome si aquello tenía algún significado o si era solo mi mente jugándome trucos. Lo más perturbador era cuando aparecían ojos en la pantalla, grandes, penetrantes, mirándome fijamente. Surgían de la nada, se quedaban ahí por unos instantes interminables y luego desaparecían. Tenía la sensación de que me estaban observando, juzgándome. Era como si algo o alguien del otro lado de la pantalla estuviera tratando de establecer contacto. Pero, ¿para qué? ¿Y por qué? Estas preguntas me atormentaban noche tras noche. Empecé a notar que las apariciones parecían reaccionar a mi presencia. Si me acercaba a la tele, las imágenes se volvían más intensas, más frecuentes. Si me alejaba, disminuían. Era como si la tele, o lo que fuera que la estuviera controlando, supiera que yo estaba ahí. Esto me asustaba aún más. No sabía si estaba lidiando con algún tipo de fenómeno sobrenatural o si simplemente estaba perdiendo la cabeza. Una noche, decidí grabar lo que estaba pasando. Agarré el celular viejo de mi mamá y lo dejé filmando la tele. A la mañana siguiente, ansiosa, fui a revisar la grabación. Mi corazón casi se detiene cuando vi el video. Ahí estaban todas las sombras, los destellos, las imágenes extrañas que había visto, pero había más. Al fondo, casi imperceptible, podía oír voces susurrando, palabras que no entendía, en un idioma que no reconocía. Fue ahí cuando me di cuenta, esto no era mi imaginación, era real, y se estaba volviendo cada vez más peligroso. Las cosas empezaron a empeorar rápidamente. Ya no era solo la tele la que actuaba de forma extraña. Las luces de la casa empezaron a parpadear sin razón aparente. Al principio, pensé que era un problema en el cableado,
Después de todo, el edificio era viejo, pero pronto me di cuenta de que había un patrón. Las luces parpadeaban más intensamente cuando yo estaba cerca de la tele. Era como si algo estuviera tratando de llamar mi atención, atraerme hacia esa pantalla maldita. El pasillo que llevaba a los cuartos se volvió el lugar más aterrador del departamento. Cada vez que pasaba por ahí, sentía un frío inexplicable. No era un frío normal, ¿sabes? Era como si alguien me hubiera echado un balde de agua helada en la espalda. Se me ponía la piel de gallina y tenía la sensación constante de que algo me estaba observando. A veces juraba ver una sombra por el rabillo del ojo, pero cuando me volteaba, no había nada ahí. Una noche me desperté con sed y fui a la cocina. En el camino, las luces empezaron a parpadear frenéticamente. Era como estar en una discoteca loca. El aire se puso pesado, difícil de respirar. Sentí algo rozar mi brazo, como si alguien hubiera pasado junto a mí. Pero estaba sola en el pasillo, o al menos eso creía. Corrí de vuelta al cuarto, mi corazón latiendo tan fuerte que parecía que se me iba a salir por la boca. Mi hermanito también empezó a notar cosas raras. Me contó que a veces, cuando estaba jugando solo en la sala, sus juguetes se movían. No mucho, solo unos centímetros, pero lo suficiente para que él lo notara. Es como si alguien estuviera jugando conmigo, Mana, me dijo con los ojos bien abiertos. Traté de calmarlo, decirle que era solo su imaginación, pero en el fondo, yo sabía que no lo era. Las noches se volvieron un tormento. Incluso cuando la tele no se prendía sola, podía sentir una presencia en el cuarto. Era como si alguien estuviera parado al lado de mi cama, observándome mientras intentaba dormir. A veces, sentía un toque helado en mi cara o en mis pies. Otras veces, oía susurros incomprensibles muy cerca de mi oído. Me encogía debajo de las cobijas, rezando para que el sol saliera pronto. Empecé a tener pesadillas terribles. Soñaba que estaba atrapada dentro de la tele, golpeando el vidrio, tratando de salir. O que sombras salían de la pantalla y me arrastraban a un lugar oscuro y frío. Me despertaba gritando, sudada, con las luces del cuarto parpadeando como locas. Mi mamá venía a calmarme, pero yo podía ver el miedo en sus ojos. Ella también estaba sintiendo que algo no andaba bien. Un día decidí contarle todo a mi mejor amiga, Lucía. Me escuchó con atención y, para mi sorpresa, no pensó que estuviera loca. Mi abuela siempre decía que los objetos viejos pueden traer energías malas, me dijo. Tal vez esa tele tenga algo atrapado en ella. Esa idea me asustó aún más. ¿Y si fuera verdad? ¿Y si hubiéramos traído algún tipo de entidad a nuestra casa? Las cosas llegaron a un punto en que ya no podía ignorarlas. Las luces parpadeando, el frío en el pasillo, la sensación constante de ser observada. Todo esto me estaba llevando al borde de un colapso nervioso. Apenas podía dormir, apenas podía concentrarme en la escuela. Sabía que necesitaba hacer algo, pero ¿qué? ¿Cómo deshacerse de algo que ni siquiera puedes ver, pero sabes que está ahí? Fue entonces cuando decidí que era hora de confrontar a mi mamá. Necesitábamos resolver esto juntas antes de que fuera demasiado tarde. En una noche particularmente aterradora, cuando las luces no dejaban de parpadear y el zumbido de la tele era más fuerte que nunca, decidí que era hora de hablar con mi mamá. Esperé a que llegara del trabajo y, con voz temblorosa, le conté todo. Las apariciones en la tele, las sombras en el pasillo, el frío inexplicable. Mientras hablaba, vi cómo su rostro palidecía. «Carla», dijo en voz baja, «yo también he notado cosas extrañas». Mi mamá confesó que desde hacía semanas venía sintiendo una presencia extraña en el departamento. Se despertaba en medio de la noche con la sensación de que alguien estaba parado al pie de la cama. A veces
Oía pasos en el pasillo cuando todos estábamos dormidos. Pensé que era el cansancio, el estrés del trabajo, explicó. Pero ahora ya no estoy segura. Ver el miedo en sus ojos me asustó aún más. Si hasta mi mamá, siempre tan fuerte, estaba asustada, la situación era realmente seria. Esa misma noche, mientras conversábamos en la cocina, sucedió algo que nos dejó sin dudas. De repente, todas las luces se apagaron. La oscuridad era total, excepto por la luz azulada que venía de la sala. La tele se había prendido sola otra vez. Nos acercamos despacio, con el corazón en la boca. En la pantalla, vimos una serie de imágenes perturbadoras, rostros distorsionados, lugares sombríos, símbolos extraños. Y entonces, en medio de todo eso, apareció un mensaje. Eran palabras en un idioma que no reconocíamos, pero de alguna manera entendimos el significado. Salgan. Corrimos al cuarto de mi hermanito y lo encontramos encogido en la cama, llorando. «Hay alguien aquí, mamá», sollozaba. «Alguien me tocó». Mi mamá lo abrazó fuerte, tratando de calmarlo, pero yo podía ver el pánico en sus ojos. Esa noche, dormimos todos juntos en la sala, con las luces prendidas. Nadie pudo pegar el ojo. El aire parecía pesado, cargado de una energía negativa que nos sofocaba. A la mañana siguiente, mi mamá llamó al trabajo y pidió un día libre. Sabía que necesitábamos hacer algo urgentemente. «No podemos seguir viviendo así», dijo, determinada. «Necesitamos entender qué está pasando y cómo podemos detenerlo». Fue entonces cuando tuvo una idea. Había un señor, Don Hugo, que vivía al final de la calle. La gente decía que entendía de cosas sobrenaturales. Tal vez él podría ayudarnos. Fuimos a la casa de Don Hugo esa misma tarde. Era una casita sencilla, con un jardín lleno de hierbas y amuletos colgados en la puerta. El viejo nos recibió con una mirada seria. Conforme le contábamos nuestra historia, él asentía con la cabeza, como si ya esperara oír algo así. Las palabras de Don Hugo nos dejaron helados. Explicó que los objetos antiguos, especialmente los electrónicos, pueden acumular energías a lo largo de los años. Esa tele probablemente pasó por muchas manos, vio muchas cosas, dijo, y ahora está canalizando todas esas energías a su hogar. Don Hugo nos dio algunos amuletos de protección y nos enseñó un ritual para purificar el departamento, pero nos advirtió, esto puede no ser suficiente. Si las cosas empeoran, necesitarán deshacerse de la tele. Es la única manera de cerrar el portal completamente. Volvimos a casa con una mezcla de miedo y esperanza. Seguimos las instrucciones de Don Hugo al pie de la letra, esparciendo sal por las esquinas, quemando hierbas y recitando las palabras que nos enseñó. Por un momento, pareció que había funcionado. Las luces dejaron de parpadear y el aire se sintió más ligero. Pero entonces, cuando casi estábamos respirando aliviados, oímos un estruendo que venía de la sala. Corrimos a ver qué era y encontramos la tele prendida, la pantalla parpadeando furiosamente. Al día siguiente, comenzamos nuestra investigación. Tocamos de puerta en puerta, preguntando a los vecinos más antiguos sobre la historia del edificio. La mayoría no sabía mucho, pero entonces llegamos al departamento del señor José, un señor que vivía ahí desde hacía más de 40 años. Cuando mencionamos la tele, sus ojos se abrieron como platos. «Ah, esa tele maldita», murmuró. «Ustedes no son los primeros en tener problemas con ella». Nos contó que al menos 3 familias diferentes habían poseído esa tele, y todas se habían mudado a toda prisa, hablando de cosas extrañas que pasaban en sus casas. El misterio solo se hacía más profundo. Después de aquella noche terrible, mi mamá decidió que necesitábamos buscar una explicación racional antes de rendirnos completamente a lo sobrenatural. «Vamos a intentar una última cosa»,
dijo, con una determinación que no veía en semanas. A la mañana siguiente llamó a un electricista. Tal vez, pensamos, toda esta pesadilla podría explicarse por algún problema eléctrico complejo. El electricista llegó al final de la tarde. Era un hombre de mediana edad, con una mirada escéptica cuando le contamos sobre las luces parpadeando y la tele prendiéndose sola. Probablemente es solo un cortocircuito, dijo, encogiéndose de hombros. Observamos ansiosamente mientras examinaba el cableado, probaba los enchufes y revisaba el tablero de luz. Después de casi 2 horas, se volvió hacia nosotros con una expresión confundida. «Miren, no encontré nada malo», admitió. «Todo parece estar funcionando perfectamente». Quedamos devastados. Una parte de mí había esperado que el electricista encontrara algún problema simple, algo que pudiera arreglarse con unos cables nuevos o un enchufe cambiado. Pero ahora, esa esperanza se había esfumado. El electricista, notando nuestra desesperación, trató de consolarnos. A veces, los equipos viejos pueden actuar de forma extraña, dijo. Tal vez deberían considerar cambiar esa tele. Si supiera cuánto queríamos deshacernos de ella. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, un pensamiento perturbador se me ocurrió. ¿Y si no hubiera explicación lógica para todo esto? ¿Y si realmente estuviéramos lidiando con algo sobrenatural? Miré a mi mamá, y por la expresión en su rostro me di cuenta de que estaba pensando lo mismo. El miedo que habíamos tratado de reprimir comenzó a infiltrarse de vuelta en nuestras mentes. Fue en esa época que mi tía Lucía vino a visitarnos. Siempre fue la rara de la familia, la que creía en cristales y energía cósmica. Cuando le contamos todo lo que estaba pasando, sus ojos se abrieron como platos. «Esa tele», dijo, señalando el aparato como si fuera una bomba a punto de explotar. «Tiene una energía muy mala. Necesitan deshacerse de ella inmediatamente». Le explicamos que no era tan simple, que tal vez hubiera una explicación científica. Pero tía Lucía sacudió la cabeza. «Algunas cosas van más allá de la ciencia, queridos», advirtió. Las palabras de tía Lucía siguieron resonando en mi cabeza en los días siguientes. ¿Y si tuviera razón? ¿Y si estuviéramos perdiendo el tiempo buscando explicaciones lógicas para algo que no tenía lógica alguna? La duda comenzó a corroer nuestra determinación. Cada ruido extraño, cada sombra por el rabillo del ojo, nos hacía cuestionar todo lo que pensábamos saber. En una noche particularmente aterradora, cuando las manifestaciones estaban más intensas que nunca, mi mamá tuvo una idea. ¿Y si preguntamos a los vecinos sobre la historia de este edificio?, sugirió. Tal vez haya algo en el pasado de este lugar que pueda explicar lo que está pasando. Era una idea interesante, y nos aferramos a ella como náufragos a un trozo de madera. Al día siguiente, comenzamos nuestra investigación. Tocamos de puerta en puerta, preguntando a los vecinos más antiguos sobre la historia del edificio. La mayoría no sabía mucho, pero entonces llegamos al departamento del señor José, un señor que vivía ahí desde hacía más de 40 años. Cuando mencionamos la tele, sus ojos se abrieron como platos. «Ah, esa tele maldita», murmuró. «Ustedes no son los primeros en tener problemas con ella». Nos contó que al menos 3 familias diferentes habían poseído esa tele, y todas se habían mudado a toda prisa, hablando de cosas extrañas que pasaban en sus casas. Las palabras del señor José nos dejaron helados. Nos invitó a entrar a su departamento, un lugar lleno de fotos antiguas y muebles que parecían tener historias que contar. «Siéntense», dijo, señalando un sofá gastado. «Les voy a contar todo lo que sé sobre esa tele». Mi mamá y yo intercambiamos miradas nerviosas mientras nos acomodábamos, ansiosos y aprensivos sobre lo que íbamos a escuchar. «Esa tele», comenzó el señor José, su voz baja y grave,
Perteneció originalmente a la familia Silva. Fueron los primeros dueños de ese departamento, hace más de 40 años. Hizo una pausa, como si estuviera reuniendo valor para continuar. Los Silva eran complicados. El padre, un hombre violento, bebía mucho. La madre vivía con miedo, y los niños, los niños sufrían. El señor José nos contó sobre los gritos que solía escuchar por las noches, los sonidos de vidrios rompiéndose, los llantos ahogados. Todos en el edificio sabían lo que estaba pasando, pero nadie hacía nada. Eran otros tiempos, dijo, sacudiendo la cabeza tristemente. Esa tele estaba prendida todo el tiempo, como si fuera un intento desesperado de ahogar los sonidos de la violencia. Conforme la historia se desarrollaba, sentí un nudo formándose en mi estómago. El señor José habló sobre cómo la situación fue empeorando a lo largo de los años. Los vecinos fueron testigos de moretones, brazos rotos, excusas poco creíbles. Hasta que una noche, dijo, bajando la voz como si temiera ser escuchado, pasó lo impensable. Nadie sabe exactamente qué ocurrió, pero a la mañana siguiente, la policía estaba por todas partes. La familia entera, muerta. Pero, ¿qué tiene que ver eso con la tele?, preguntó mi mamá, su voz temblorosa. El señor José suspiró profundamente. Después de la tragedia, el departamento quedó vacío por años. Nadie quería vivir ahí. Pero la tele se quedó, y desde entonces, todas las familias que la han tenido han reportado cosas extrañas, como si todo el dolor, todo el sufrimiento de esa familia se hubiera quedado atrapado en ella. Nos contó sobre las otras familias que tuvieron la tele después de los Silva. Todas reportaron experiencias perturbadoras, sonidos de peleas que venían de la nada, llantos de niños cuando no había nadie cerca, la sensación de ser observados. La última familia, dijo, juró que vio en la pantalla imágenes de la tragedia de los Silva, como si la tele estuviera reviviendo esos momentos terribles. Salimos del departamento del Zen, José con el corazón pesado y la mente hecha un torbellino. De camino a casa, mi mamá apretó mi mano con fuerza. Necesitamos deshacernos de esa tele, Carla, dijo, su voz firme a pesar del miedo evidente en sus ojos. No podemos mantener algo con una historia tan terrible en nuestra casa. Esa noche, hicimos un plan. Decidimos que a la mañana siguiente llevaríamos la tele bien lejos de ahí. Encontramos un lugar donde podríamos dejarla, lejos de cualquier residencia. No era la solución ideal, pero parecía nuestra única opción en ese momento. Mientras nos preparábamos para dormir, no pude dejar de pensar en la familia Silva y en todo el sufrimiento que esas paredes habían presenciado. ¿Será que al deshacernos de la tele, finalmente liberaríamos a esas almas atormentadas? ¿O estaríamos solo pasando una maldición a alguien más? El amanecer llegó después de una noche inquieta. Ninguno de nosotros logró dormir bien, atormentados por la historia de la familia Silva. Con cuidado, desconectamos la tele y la envolvimos en una cobija vieja. Mi hermanito se quedó en casa de un amigo, por su seguridad. Mientras cargábamos el aparato fuera del departamento, sentí como si estuviéramos transportando no solo un objeto, sino décadas de dolor y sufrimiento. Afuera, el cielo estaba nublado, como si hasta el tiempo presintiera la gravedad de lo que estábamos a punto de hacer. Pusimos la tele en la cajuela del coche y partimos. Después de una breve discusión, decidimos llevarla a un terreno baldío en las afueras de la ciudad. Era un lugar aislado, lejos de residencias, donde pensamos que nadie la encontraría fácilmente. Llegamos al lugar elegido después de casi una hora de viaje. Era un vasto terreno, rodeado de árboles altos que parecían centinelas silenciosos. Con cuidado, sacamos la tele del coche. El viento frío azotaba nuestros rostros mientras caminábamos hacia el centro del terreno, cargando nuestro maldito fardo.
Cuando finalmente pusimos la tele en el suelo, sentí una mezcla de alivio y aprensión. Mi mamá, con lágrimas en los ojos, murmuró una oración. «Que las almas de la familia Silva encuentren paz», dijo en voz baja. Nos quedamos ahí por unos momentos, en silencio, como si estuviéramos rindiendo nuestros últimos homenajes a algo más que un simple aparato electrónico. De repente, un ruido nos sobresaltó. La tele se había prendido sola, aún desconectada de cualquier fuente de energía. En la pantalla, vimos imágenes distorsionadas, destellos de escenas que parecían retratar momentos de la vida turbulenta de los Silva. Gritos ahogados resonaban desde el aparato, mezclándose con el aullido del viento. El terror nos paralizó por un instante. «Vámonos de aquí», gritó mi mamá, jalando mi brazo con fuerza. Sin pensarlo 2 veces, dimos la vuelta y corrimos hacia el coche. El miedo nos daba alas. En segundos estábamos dentro del vehículo, mi mamá girando la llave en el encendido con manos temblorosas. Arrancamos de ahí, dejando atrás la tele encendida en medio del terreno, su luz parpadeando como un faro siniestro en el paisaje desolado. En el camino de vuelta a casa, un silencio pesado reinaba en el coche, roto solo por nuestras respiraciones agitadas. Cada uno de nosotros estaba perdido en sus propios pensamientos, tratando de procesar lo que acabábamos de vivir. Cuando finalmente llegamos a nuestro edificio, intercambiamos miradas. Había un entendimiento mutuo, nos habíamos deshecho de la tele, pero los recuerdos y el miedo permanecerían con nosotros. En las semanas que siguieron, nuestra vida lentamente comenzó a volver a la normalidad. Para nuestra sorpresa y alivio, los fenómenos extraños que habíamos experimentado cesaron completamente. Las luces dejaron de parpadear, los ruidos inexplicables desaparecieron, y el aire pesado que flotaba sobre nuestro departamento se disipó como si nunca hubiera existido. Era como si un peso enorme hubiera sido quitado de nuestros hombros. Mi hermanito volvió a casa y poco a poco comenzamos a relajarnos verdaderamente. Las noches de sueño tranquilo, sin interrupciones aterradoras, eran un lujo que hacía mucho no experimentábamos. Durante el día, la casa parecía más clara, más acogedora. Era casi milagroso cómo la ausencia de esa tele había transformado completamente nuestra vida cotidiana. Sin embargo, a pesar de la normalidad que ahora disfrutábamos, algo había cambiado en nosotros. Éramos más conscientes, más atentos a lo inexplicable. La experiencia con la tele de la familia Silva nos había enseñado que hay cosas en este mundo que desafían la explicación racional. Y aunque estábamos profundamente agradecidos por haber recuperado nuestra paz, una parte de nosotros permanecía vigilante, siempre atenta a cualquier señal de que lo sobrenatural pudiera cruzarse nuevamente en nuestro camino. Hola, me llamo Carolina. Nunca me imaginé que algo tan espantoso pudiera pasarme. Todo comenzó hace 8 años, cuando mi abuela falleció. Mi hermano Pedro y yo quedamos destrozados. La abuelita siempre fue el pilar de nuestra familia, ¿sabes? Era esa típica abuela mexicana, llena de historias y secretos, siempre cocinando algo bien sabroso en la cocina. El olor de sus tamales todavía parece flotar en el aire cuando pienso en ella. Pero lo que vino después de su muerte, ay Diosito, todavía se me enchina la piel nomás de acordarme. Fue como si se hubiera levantado un velo, revelando un mundo oscuro que ni sabía que existía. Fue un jueves lluvioso en Pátzcuaro cuando el abogado de la familia nos llamó. Las calles empedradas estaban resbalosas y el cielo gris parecía anunciar lo que estaba por venir. «Carolina», me dijo con voz grave, sus ojos evitando los míos, «tu abuela te dejó la cabaña en las montañas cerca del lago». Me quedé sorprendida, claro. Esa cabaña siempre fue un misterio para nosotros. La abuelita nunca dejaba que nadie fuera allá. Decía que era peligroso. Siempre que le preguntábamos sobre ella,
La abuelita cambiaba de tema, sus ojos oscureciéndose como si una nube pasara por ellos. Pero ahora era mía, bueno, nuestra. Pedro insistió en ir conmigo. No te voy a dejar sola en ese fin del mundo, me dijo, tratando de sonar valiente, pero yo podía ver un brillo de aprensión en sus ojos. En el fondo, creo que estaba más curioso que preocupado. Decidimos ir el fin de semana siguiente para darle una arreglada a las cosas de la abuelita. Pasamos toda la semana preparándonos, comprando linternas, comida enlatada y hasta un pequeño botiquín de primeros auxilios. Algo me decía que necesitaríamos todo eso. El viaje fue tenso. La carretera por las montañas era como una víbora traicionera. Era angosta, llena de curvas cerradas y baches. El GPS perdió la señal varias veces, dejándonos a merced de nuestra intuición y de letreros viejos y oxidados. La radio solo captaba estática, como si hasta las ondas de radio tuvieran miedo de llegar hasta allá. Ya estaba oscureciendo cuando por fin llegamos, el sol poniéndose detrás de las montañas, pintando el cielo de un rojo sangre. La cabaña parecía salida de una película de terror, toda oscura y chueca, las ventanas como ojos vacíos mirándonos fijamente. El viento aullaba entre los árboles centenarios, haciendo un ruido que parecían gemidos de almas perdidas. Cuando entramos, el olor a humedad casi me tumba. Era como si décadas de secretos hubieran fermentado ahí adentro. Todo estaba cubierto de polvo, telarañas decoraban las esquinas como cortinas macabras. Nuestros pasos resonaban de forma siniestra en el piso de madera. Pedro trató de prender la luz, pero nada pasó. La oscuridad parecía tragarse todo. Tuvimos que usar las linternas de los celulares para guiarnos, lo que solo empeoró las cosas. Las sombras bailaban en las paredes, retorciéndose de formas imposibles. Parecía que alguien, o algo, nos observaba desde cada rincón oscuro. Decidimos dormir y empezar a arreglar al día siguiente. Pero dormir era casi imposible. Apenas pude pegar el ojo. El colchón viejo rechinaba con cada movimiento, como si se estuviera quejando de nuestra presencia. El silencio de la noche era interrumpido por ruidos extraños. Juraba que oía pasos en el piso de arriba, rasguños en las paredes, susurros incomprensibles. Pero solo éramos Pedro y yo ahí, ¿verdad? Al menos eso pensaba en ese entonces. Ahora ya no estoy tan segura. En la mañana, con la luz débil del sol entrando por las rendijas de las ventanas empolvadas, empezamos a hurgar en todo. El aire estaba pesado, cargado de historia y misterio. Fue cuando encontré esa caja vieja debajo de una tabla suelta. La madera gimió cuando la levanté, como si estuviera revelando un secreto a regañadientes. Adentro había un montón de cartas amarillentas, el papel tan frágil que parecía que se iba a deshacer al tocarlo. Empecé a leer y se me heló la sangre. Eran secretos oscuros de la familia, describiendo rituales siniestros, para hacer daño, para olvidar, para atraer, para venganza, para alejar personas y hasta para conseguir riqueza. Lo más espantoso eran las menciones a una entidad antigua del cerro, sin nombre, pero descrita como la fuente de todo poder y terror. Yo temblaba mientras leía. Pedro dijo que era pura superstición, pero yo sentía que había algo muy mal ahí. Esas cartas fueron solo el comienzo de una pesadilla que me persigue hasta hoy, 8 años después. Pasé toda la noche devorando esas cartas, el sueño completamente olvidado. Cada página revelaba horrores que me revolvían el estómago. Una carta, fechada en 1932, describía un ritual para borrar memorias. Hablaba de una mezcla de hierbas raras, cosechadas a la medianoche de luna nueva, hervidas con agua del lago de Pátzcuaro. El autor mencionaba un cántico en purépecha, una lengua indígena local, que debía recitarse mientras se untaba la frente de la víctima con la mezcla. El olvido es una bendición, decía la carta, cuando la verdad
es demasiado insoportable. Otra carta, esta de 1956, detallaba un ritual de venganza que me hizo temblar. Exigía que se enterrara una muñeca de trapo, hecha con ropa de la víctima, en un círculo de cenizas volcánicas del Paricutín. Durante 9 noches, se debía recitar una maldición, goteando la propia sangre sobre la tierra. Cada noche, la víctima sentirá su cuerpo marchitarse, explicaba la carta. En el 9º día, su alma será reclamada por lo que habita en el cerro. La serie de cartas más perturbadora era intercambiada entre mi abuela y alguien que firmaba como el guardián del silencio. Hablaban de un pacto ancestral sellado con las entidades del cerro. El equilibrio debe mantenerse, escribía mi abuela. La sangre es la moneda, el silencio es la ley. El guardián respondía con instrucciones para rituales cada vez más elaborados y terribles. Uno de esos rituales prometía prosperidad inimaginable. Exigía que el practicante sacrificara aquello que más ama en una cueva secreta del cerro. El precio es alto, advertía el guardián, pero las recompensas son eternas. Al lado, con la letra temblorosa de mi abuela, perdóname, mi amor, era la única manera. Entre las páginas encontré dibujos meticulosos de símbolos y sigilos. Algunos parecían vibrar bajo mi mirada, como si pulsaran con vida propia. Uno de ellos, un enredo complejo de líneas que recordaban raíces retorcidas, tenía una nota alarmante: jamás completes el círculo. Lo que está más allá ansía un portal. A la mañana siguiente, con la cabeza punzando y los ojos ardiendo, decidí hurgar más a fondo. Pedro todavía dormía, ajeno a la pesadilla que yo había descubierto. Bajo una alfombra empolvada, encontré una trampilla. Mi corazón casi se detiene cuando la abrí, revelando una escalera empinada que bajaba hacia la oscuridad. «Pedro», lo llamé, mi voz temblando. Vino corriendo, todavía adormilado. Juntos bajamos los escalones crujientes. El sótano era un laberinto de estantes polvorientos y baúles antiguos. El olor a tierra húmeda y algo más, algo acre y metálico, invadió mis fosas nasales. En un rincón encontramos un altar improvisado. Velas negras derretidas, hierbas secas que no reconocí y un cuenco de piedra manchado de rojo oscuro. En la pared detrás, símbolos idénticos a los de las cartas estaban pintados con una sustancia que preferí no identificar. Fue entonces cuando Pedro encontró el diario de la abuelita. La portada de cuero estaba desgastada, las páginas amarillentas por el tiempo. Lo abrí con manos temblorosas. La caligrafía familiar de la abuelita cubría las páginas, intercalada con dibujos de círculos ritualísticos y lo que parecían ser fórmulas alquímicas. Empecé a leer, mi asombro creciendo con cada página que volteaba. El diario detallaba experimentos y rituales realizados ahí mismo, en esa cabaña. La abuelita describía visiones de otros mundos, encuentros con entidades que desafiaban la cordura. Hablaba del cerro como un nexo, un punto donde las barreras entre realidades se volvían delgadas. Y más perturbador aún, mencionaba sacrificios, algunos involucrando sangre, necesarios para mantener algo ancestral y terrible dormido en el corazón de la montaña. «Carolina, mira esto», Pedro me llamó sosteniendo una fotografía antigua y amarillenta. En ella, la abuelita estaba frente a la cabaña, pero no sola. A su lado, parcialmente oculta en las sombras, había una figura que me heló la sangre. Era imposiblemente alta y delgada, con miembros demasiado largos para ser humano. Su rostro no era un rostro, sino una máscara ritual antigua, con ojos que parecían brillar incluso en la foto. Dejé caer la foto, mis manos temblando incontrolablemente. El aire en el sótano de repente se volvió pesado, casi irrespirable. Fue entonces cuando lo escuché, pasos viniendo del piso de arriba,
lentos y pesados. Pero era imposible. Estábamos solos ahí, ¿no es así? El sonido de pasos en el piso de arriba congeló nuestra sangre. Pedro y yo intercambiamos miradas de puro terror. Lentamente subimos las escaleras del sótano, cada escalón crujiendo bajo nuestros pies temblorosos. La sala parecía inalterada, pero una energía extraña y pesada flotaba en el aire. Las sombras en las esquinas parecían moverse de forma antinatural. Instintivamente, apreté el diario de la abuelita contra mi pecho, como si buscara protección. De repente, Pedro se puso rígido a mi lado. Sus ojos se abrieron como platos, fijos en un punto cerca de la puerta. Seguí su mirada, pero no vi nada más que sombras danzantes. Aún así, sentí una presencia opresiva, como si algo o alguien nos observara. La temperatura bajó de golpe. El aire se volvió denso, casi irrespirable. Pedro empezó a retroceder lentamente, su cuerpo temblando visiblemente. Murmuraba algo inaudible, su rostro contorsionado en una expresión de puro horror. Mi mente daba vueltas, tratando de entender lo que estaba pasando. Las cartas, los rituales, todo encajaba en un rompecabezas macabro. Pero yo no lograba ver lo que tanto aterrorizaba a mi hermano. Pedro agarró mi brazo con fuerza, sus dedos clavándose en mi piel. Sus ojos, abiertos de par en par y llenos de pavor, seguían algo que se movía por la sala, algo que solo él podía ver. De repente, todas las ventanas de la cabaña se abrieron violentamente. Un viento sobrenatural invadió el ambiente, trayendo consigo susurros en una lengua desconocida y aterradora. Papeles volaron, velas se apagaron, y en medio del caos, Pedro soltó un grito ahogado, señalando frenéticamente hacia un punto vacío en el centro de la sala. El pánico se apoderó de mí. Sin pensar, agarré el diario y las cartas. Pedro me jaló hacia la puerta, su rostro pálido como la cera. Corrimos fuera de la cabaña, sumergiéndonos en la oscuridad del bosque. Aunque yo no podía verlo, sentía algo persiguiéndonos, una presencia maligna que hacía vibrar el aire a nuestro alrededor. Mientras corríamos desesperadamente entre los árboles, una certeza terrible se instaló. Nuestra vida nunca volvería a ser la misma. Lo que fuera que Pedro hubiera visto, ahora nos estaba cazando. Y algo me decía que esto era apenas el comienzo de una pesadilla mucho mayor. De repente, Pedro se quedó tieso a mi lado. Sus ojos se abrieron como platos, fijos en un punto cerca de la puerta. Seguí su mirada, pero no vi nada más que el vacío y las sombras danzantes. Aún así, sentí una presencia opresiva, como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado. «Carol», Pedro susurró, su voz temblando. «Hay algo. Alguien frente a la puerta». Forcé la vista, tratando de ver lo que tanto aterrorizaba a mi hermano, pero no había nada visible. La temperatura bajó de golpe. El aire se volvió denso, casi irrespirable. Mi piel se erizó, reaccionando a una amenaza que no podía ver, pero que podía sentir intensamente. Pedro empezó a retroceder lentamente, su cuerpo temblando visiblemente. Seguía murmurando descripciones entrecortadas de lo que veía. Una figura sombría, retorcida, con ojos que parecían absorber la luz a su alrededor. Cada palabra suya aumentaba mi terror, aunque mis ojos no captaran nada más que el vacío. Mi mente daba vueltas, tratando de conciliar lo invisible con lo tangible. Las cartas, los rituales, todo encajaba en un rompecabezas macabro. Pero yo aún no lograba ver la pieza final que tanto aterrorizaba a Pedro. De repente, todas las ventanas de la cabaña se abrieron violentamente. Un viento sobrenatural invadió el ambiente, trayendo consigo susurros en una lengua desconocida y aterradora. Papeles volaron, velas se apagaron, y en medio del caos, Pedro soltó un grito ahogado. «Se está moviendo»,
gritó, sus ojos siguiendo algo que se desplazaba por la sala. El pánico se apoderó de mí. Sin pensar, agarré el diario y las cartas. Pedro me jaló hacia la puerta, su rostro pálido como la cera. Corrimos fuera de la cabaña, sumergiéndonos en la oscuridad del bosque. Aunque yo no pudiera verlo, la sensación de ser perseguida por algo indescriptible era abrumadora. Mientras corríamos desesperadamente entre los árboles, Pedro seguía mirando hacia atrás, sus ojos desorbitados de terror. Una certeza terrible se instaló: nuestra vida nunca volvería a ser la misma. Lo que fuera que Pedro hubiera visto, estaba a nuestro alrededor. Y algo me decía que esto era apenas el comienzo de una pesadilla mucho mayor. Nos detuvimos abruptamente al borde del claro, el coche tan cerca y aún inalcanzable. Pedro se congeló a mi lado, su cuerpo rígido de terror. Sus ojos estaban fijos en un punto entre nosotros y la cabaña, su respiración entrecortada y superficial. Seguí su mirada, pero no vi nada más que sombras danzantes bajo la luz de la luna. Sin embargo, la sensación de una presencia opresiva era innegable. El aire parecía denso, cargado de una energía antigua y maligna que hacía que mi piel hormigueara. Pedro agarró mi brazo, sus dedos clavándose en mi piel. Temblaba violentamente, incapaz de dar un paso más. Sus ojos, abiertos de par en par por el pavor, alternaban entre mí y lo que fuera que estuviera viendo. Comprendí entonces: yo tendría que ser quien pasara por la entidad invisible. Tragué saliva, el miedo amenazando con paralizarme. Pero la visión del coche, nuestra única oportunidad de escape, me dio fuerzas. Con las piernas temblando, di un paso adelante. El aire se volvió aún más pesado, como si estuviera tratando de moverme a través de agua helada. Cada paso era una lucha contra una fuerza invisible que parecía querer empujarme de vuelta. Pedro soltó mi brazo, incapaz de seguirme. Podía oír su respiración acelerada detrás de mí, un recordatorio constante del peligro que no podía ver. Avancé lentamente, mis sentidos en alerta máxima. El frío se intensificó, un frío sobrenatural que penetraba hasta los huesos. Las sombras parecían moverse en la periferia de mi visión, pero cuando intentaba enfocarlas, no había nada ahí. Mitad del camino recorrido. Mi corazón martilleaba en mi pecho, tan fuerte que estaba segura de que cualquier cosa en kilómetros a la redonda podría oírlo. Un sudor frío escurría por mi espalda, a pesar del aire gélido. Fue entonces cuando lo sentí. Una presencia tan antigua y poderosa que hizo que mis rodillas flaquearan. No podía verla, pero sabía que estaba ahí, justo frente a mí. El aire vibraba con una energía maligna, haciendo que cada vello de mi cuerpo se erizara. Cerré los ojos, reuniendo todo el valor que me quedaba. Con un último esfuerzo desesperado, di un paso adelante, atravesando el punto donde la presencia parecía más fuerte. Por un momento, sentí como si me hubiera sumergido en un océano de hielo. Mi respiración falló, todo mi cuerpo gritando para retroceder. Pero continué, un paso tras otro, hasta que el frío disminuyó. Abrí los ojos, jadeando, para verme del otro lado. La cabaña estaba a pocos metros, el coche justo ahí. Me di la vuelta, viendo a Pedro aún paralizado donde lo había dejado, su rostro una máscara de asombro y alivio. Con manos temblorosas, le hice señas para que me siguiera. Mientras Pedro reunía el valor para cruzar, corrí hacia el coche, desesperada por encontrar las llaves y arrancar nuestra huida. La pesadilla aún no había terminado, pero habíamos dado el primer paso para escapar. Mientras esperaba a Pedro, no pude evitar echar una última mirada a la cabaña. Por un instante, tuve la impresión de ver un rostro familiar en la ventana, observando con una sonrisa que no era de este mundo. Sacudí la cabeza,
alejando la visión. Ahora no era momento para dudas o vacilaciones. Nuestra única oportunidad era partir, dejando atrás los secretos oscuros de nuestra familia, al menos por ahora. El rugido del motor rompió el silencio sobrenatural del claro. Apenas esperé a que Pedro entrara al coche antes de pisar a fondo el acelerador. Los neumáticos derraparon en la tierra suelta, lanzando una nube de polvo detrás de nosotros mientras el vehículo arrancaba hacia la carretera. La oscuridad del bosque engulló el coche. Ramas y follaje raspaban los laterales del vehículo mientras yo maniobraba frenéticamente por el estrecho sendero que llevaba a la carretera principal. Mis ojos alternaban rápidamente entre el camino adelante y el retrovisor, medio esperando ver alguna figura monstruosa persiguiéndonos. Pedro estaba encogido en el asiento del copiloto, su rostro pálido como la cera. Sus ojos estaban fijos en algo detrás de nosotros, pero yo no me atrevía a mirar. El miedo de ver lo que él estaba viendo era casi tan grande como el miedo a lo desconocido. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el sendero de tierra dio paso al asfalto. Aceleré aún más, los árboles pasando en un borrón de sombras. El ruido del motor y de los neumáticos en el asfalto era ensordecedor, pero de alguna manera reconfortante. Un recordatorio del mundo normal que habíamos dejado atrás. Kilómetros pasaron en un silencio tenso. Mis dedos estaban blancos de tanto apretar el volante. El diario de la abuelita y las cartas que habíamos agarrado estaban tirados en el asiento trasero, una presencia casi tangible. Fue solo cuando las primeras luces de la ciudad aparecieron en el horizonte que Pedro finalmente habló, su voz ronca y temblorosa. Creo que la perdimos. No respondí de inmediato. Parte de mí quería creer que era verdad, que habíamos escapado del horror en la cabaña. Pero algo más profundo, un instinto recién despertado, me decía que no sería tan simple. Disminuí la velocidad al entrar en la ciudad. Las calles estaban casi desiertas a esa hora de la noche. Las pocas personas que vimos pareciendo fantasmagóricas bajo la luz de los faroles. La normalidad de la escena era casi surreal después de lo que habíamos vivido. ¿A dónde vamos?, pregunté, más para romper el silencio que por realmente tener un destino en mente. Pedro sacudió la cabeza, pareciendo salir de un trance. «No podemos volver a casa», murmuró. «No después de esto». Tenía razón, por supuesto. Lo que fuera esa cosa en la cabaña, sabía quiénes éramos, sabía sobre nuestra familia. Volver a casa sería como ponernos una diana en la espalda. Tomé una decisión repentina, girando el coche hacia la salida de la ciudad. Pedro me lanzó una mirada interrogativa. «Vamos a la casa de la tía Marta», expliqué. «Babe lo suficientemente lejos y tal vez ella sepa algo sobre todo esto». La tía Marta era la hermana menor de la abuelita, la única que aún estaba viva. Siempre había sido la oveja negra de la familia, manteniéndose alejada de las reuniones y tradiciones. Ahora, me preguntaba si ese alejamiento no era en realidad una forma de protección. Mientras conducíamos por la carretera oscura, dejando la ciudad atrás, no pude evitar mirar una vez más al retrovisor. Por un instante, tuve la impresión de ver una sombra moviéndose en los árboles al borde de la carretera. Parpadeé y la visión desapareció. Estacioné el coche frente a la modesta casa de la tía Marta. Por un momento, me quedé ahí sentada, mis manos aún aferradas al volante. Pedro, a mi lado, parecía tan vacilante como yo en salir. «¿Estás segura de esto, Carol?», preguntó, su voz ronca de cansancio. La tía Marta ni siquiera aparece en las comidas familiares desde hace años. Suspiré, pasando la mano por mi cabello despeinado. «Lo sé, pero es precisamente por eso que estamos aquí. Fue la única que se alejó de todo esto. Tal vez ella sepa algo que pueda ayudarnos».
Nuestras miradas se encontraron y vi en él el mismo miedo que yo sentía. Desde niños siempre habíamos sido Pedro y yo contra el mundo. Ahora parecía que el mundo que conocíamos se estaba desmoronando a nuestro alrededor. Con un asentimiento de cabeza, salimos del coche. La casa de la tía Marta era sencilla, con un pequeño jardín al frente. Antes de que pudiéramos tocar, la puerta se abrió. La tía Marta estaba parada ahí, sus ojos cansados abriéndose de par en par al vernos. «No deberían haber venido aquí», dijo, su voz firme, pero dio un paso a un lado, permitiéndonos entrar. La sala estaba llena de libros. Noté que no había ninguna foto familiar a la vista. «Tía Marta», comencé, vacilante, «nosotros necesitamos ayuda. Algo pasó en la cabaña y...» «Lo sabía», me interrumpió, sacudiendo la cabeza. «Se lo advertí a su abuela. Esa cabaña, siempre supe que traería problemas a quien se quedara con ella». Pedro dio un paso al frente. «¿Sabes qué está pasando? Lo que vimos allá». La tía Marta nos miró, sus labios apretados en una línea fina. «No tienen idea de lo que despertaron, ¿verdad? Oh, Amelia, ¿qué dejaste atrás?». Intercambié una mirada con Pedro. Había tanto que no sabíamos, tantas preguntas. «Tía», dije, mi voz más firme ahora, «por favor, necesitamos saber la verdad, toda». Marta suspiró profundamente. «Muy bien. Pero les advierto, una vez que lo sepan, no hay vuelta atrás. ¿Están listos para esto?». Pedro y yo nos miramos una vez más, un acuerdo silencioso pasando entre nosotros. Juntos, enfrentaríamos lo que fuera que viniera. «Lo estamos», respondimos al unísono. Marta asintió. «Entonces, siéntense. Es una larga historia y necesitan saber todo desde el principio». La tía Marta se acomodó en el sillón desgastado, sus ojos fijos en un punto distante. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de un peso que nunca había escuchado antes. Sus abuelos no eran personas comunes. Carol, esa cabaña era más que un simple refugio en el bosque. Era un punto de encuentro, un lugar donde la gente venía en busca de favores. Sentí a Pedro moverse inquieto a mi lado. «¿Qué tipo de favores?», preguntó. La tía Marta soltó un suspiro pesado. «Todo tipo de pacto que puedan imaginar. Riqueza, poder, amor, incluso venganza». La gente venía de lejos, desesperada, dispuesta a pagar cualquier precio. Un escalofrío recorrió mi espalda. Recordé las sensaciones extrañas que tuve en la cabaña, el aire pesado y opresivo. ¿Y nuestros abuelos? ¿Ellos atendían esas peticiones?, pregunté temiendo la respuesta. «Sí», respondió la tía Marta, su mirada encontrándose con la mía. «Tenían un don, digamos, o una maldición, dependiendo de cómo lo veas. Podían hacer cosas que la mayoría de la gente consideraría imposible, pero siempre había un precio que pagar». «¿Qué tipo de precio?», preguntó Pedro, su voz apenas un susurro. La tía Marta sacudió la cabeza lentamente. «A veces era dinero, otras veces algo más personal, y algunas veces el precio era algo que solo se cobraría mucho tiempo después». Miré el diario en mis manos, de repente entendiendo por qué parecía tan pesado. No eran solo memorias ahí dentro, eran secretos, pactos, promesas hechas en las sombras. «¿Y la abuela?», pregunté. «¿Qué dijo sobre la cabaña?». La tía Marta cerró los ojos por un momento, como si reviviera un recuerdo doloroso. Su abuela estaba profundamente ligada a ese lugar. En los últimos años de su vida, solía decir que después de morir, seguiría ahí en la cabaña. Que era su deber guardar los secretos, cumplir las promesas que se habían hecho. El silencio que siguió era pesado, cargado de implicaciones no dichas. Finalmente, Pedro habló, su voz temblando ligeramente. «Entonces, lo que vimos allá, ¿podría ser?». La tía Marta asintió lentamente.
Es posible. Esa cabaña tiene energías muy densas, acumuladas a lo largo de décadas de pactos y rituales. Es un lugar donde la línea entre este mundo y otros es muy tenue. Sentí un nudo formarse en mi estómago. La idea de que nuestra abuela pudiera estar de alguna forma atrapada en ese lugar, guardando secretos oscuros, era aterradora. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, mi voz más firme de lo que esperaba. La tía Marta me miró con una mezcla de alivio y preocupación. Vaciló por un momento, como si eligiera cuidadosamente sus siguientes palabras. En realidad, Carol, no hay mucho que podamos hacer, dijo finalmente. Tu abuela me buscó poco antes de morir, y lo que me dijo, bueno, creo que necesitan escucharlo. Pedro y yo intercambiamos miradas aprensivas. La tía Marta continuó. Amelia me hizo prometer que, si algún día venían a buscarme por la cabaña, debería transmitirles su consejo. Dijo que era crucial dejar esa cabaña en paz. ¿Dejarla en paz?, interrumpió Pedro, con incredulidad en su voz. ¿Después de todo lo que vimos allí? La tía Marta asintió gravemente. Tan especialmente después de lo que vieron. Su abuela dijo que los espíritus que habitan ese lugar tienen su propia existencia ahora. Tratar de interferir, tratar de entender o cambiar las cosas, solo traería más problemas.